Vamos a comenzar con lo que es la lección número 2, que se llama Fundamento Bíblico para las reuniones en casas. ¿Ok? Yo les acabo de mandar en WhatsApp la lección en formato manual del alumno. Ahí va a estar todo lo que vamos a hablar ahora. Obviamente hay algunas partes que están cortadas porque la idea es que ustedes, bueno, está pensado ese manual para imprimirlo y poder rellenarlo. Ya, pero como estamos en pandemia y estamos en vía online, no entregamos manuales impresos. Ya. Entonces, la lección 2 se llama Fundamentos Bíblicos para las reuniones en casas. El objetivo es descubrir y aprender cuál es el fundamento bíblico que apoya la estrategia de las reuniones en las casas, el cual se remonta a la iglesia primitiva y que fue clave para su crecimiento, desarrollo y expansión dentro y fuera del Imperio Romano. ¿Okay? Sabemos que nuestra forma de reunirnos, aparte del culto de la iglesia, del templo, es por las casas. Y hoy día vamos a hablar por qué lo hacemos, porque esto no es de ahora, no es en esta temporada. Yo llevo alrededor en total, como 10 años en movilización cristiana y siempre, de que yo tengo uso de razón, se han reunido en las casas. Ya es una forma de hacer iglesia súper y completamente apegada a lo que hacía la iglesia primitiva, ya la primera iglesia que se fundó ahí en los Hechos de los Apóstoles. El principio fundamental en la lección es: las reuniones en casa son la base para la edificación de la iglesia. El texto referencial está en Hechos, capítulo 2, versículos 44 y 47. Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47, y el texto central es Hechos capítulo 2, versículo 46. Lo voy a leer para que lo tengamos en mente. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí vemos también un tip, que es lo que se produce cuando la iglesia trabaja en unidad. Ya el Señor comienza a producir la multiplicación, porque según el texto, como nos dice en el versículo 47, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Ok? Entonces, la unidad de la iglesia trae consigo la multiplicación, porque la iglesia se mueve en un solo espíritu. Aquí ellos tenían todo en común. Palabras claves que vamos a ocupar: fundamento. ¿Qué es fundamento? Principio o cimiento sobre el que se apoya, construye o desarrolla una estructura o ideología. Puede tratarse de la base literal y material de una construcción o del sustento simbólico de una forma de pensamiento. Vocabulario especial: casa. Palabra utilizada para describir todo tipo de vivienda o lugar de habitabilidad, desde la más pequeña hasta la más grande. Entonces, entrando de lleno en la lección, vamos con la introducción. Dice: la visión apostólica de la Iglesia constituye el modelo de Dios para la extensión del reino en nuestro tiempo, y la estrategia para su aplicación tiene sus antecedentes en la misma Iglesia primitiva, que es desde ahí donde nosotros nos remontamos para tomar la forma de hacer iglesia. Ella desarrolló la estrategia de pequeñas células o grupos hogareños reuniéndose por las casas para tener compañerismo y comunión, con el fin de que cada miembro del pequeño grupo sea amado, sanado y animado a que sea productivo para la obra del Señor y a que se reproduzca. En el modelo convencional de iglesia, nosotros vemos que la iglesia que no ocupa el modelo de grupos familiares, células o reuniones en casa, por lo regular tienen 3 cultos a la semana, que es un culto el martes, un culto el jueves y un culto general el domingo. Pero no hay una instancia donde el discípulo o el hermano pueda ser atendido en forma particular, sino que el hermano se queda con el sermón del martes, se queda con el sermón del jueves o se queda con el sermón del domingo, y el resto de la semana sigue
muchas veces en ignorancia en relación a lo que el propósito de Dios quiere con la iglesia. Entonces, lo que trae el reunirse en casa precisamente trae que cada miembro del grupo familiar, en este caso, ocupando el lenguaje nuestro, pueda ser discipulado de forma personal, pueda ser tratado de una forma particular. Entendemos que somos una iglesia de más de 150, 200 miembros, ya, por lo cual el pastor principal es muy complicado que pueda atender a cada uno de los hermanos, ¿ok? Entonces, la estrategia de las casas sirven precisamente para discipular en forma particular y hacer que la gente crezca y sea edificada en la palabra, sea liberada, sea sanada, etcétera, etcétera, etcétera. En Hechos 2, el versículo 41 y 42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, Entonces, los que recibían su palabra se integraban inmediatamente a la forma de iglesia. El 46 y 47 dice: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces tenemos bastante evidencia bíblica que nos muestra que la iglesia primitiva, precisamente, aparte de congregarse en el templo, también estaban por las casas. Ya dice: y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces hay una forma de hacer iglesia que es la única que nos menciona en realidad la Escritura, que es en el templo y por las casas. Entonces, vamos a un punto principal como subtítulo, que es recuperando las casas como centros evangelísticos. No sé si se acuerda, de la clase pasada yo le hablé de que el grupo familiar principalmente es evangelístico. También se pastorea, también se ora por los hermanos, se le practica liberación, sanidad, etcétera, etcétera. Se atiende integralmente al integrante, valga la redundancia, del grupo familiar, se atiende en forma integral, ¿ya? Pero principalmente la función del grupo familiar o la casa tiene una connotación evangelística. Entonces los grupos familiares pasan a ser la columna vertebral de la congregación y todos los ministerios comienzan a desarrollarse en las casas. En ellas se viven o se vivirán los aspectos esenciales del ministerio de la iglesia. En las casas, en los grupos familiares, se tiene que manifestar la adoración, la oración, la restauración, la comunión, la misión, el discipulado, la mayordomía. Entonces, el servicio, ¿ok? Entonces, todo se da en el grupo familiar. Entonces, en el grupo familiar tenemos instancias de alabanza y de adoración, tenemos instancias de adoración, tenemos instancias donde el líder visita o se reúne con los hermanos que necesitan ser restaurados. La comunión se practica en el grupo familiar. Espero que todos tengan la chance de participar en un grupo familiar. Yo sé que hay hermanos que se han integrado en la pandemia y no han participado nunca quizás de un grupo familiar en forma física, presencial. Pero en el grupo familiar se da esta comunión que a lo mejor puede ser o sonar muy trivial, pero llegar a un grupo familiar y compartir una galleta, compartiendo lo que pasó en la semana, si algún hermano necesita oración, si algún hermano está bien, gozarse con ese testimonio de fe, o solamente el hecho de verse y poder compartir como hermanos, produce una unidad y más que una sensación, hablando del punto de vista emocional, se produce lo que es la koinonía, la comunión. Entonces, la misión, ¿por qué? Porque todos, como vimos en la clase anterior, tenemos clara cuál es la visión y cuál es la misión. La misión nuestra es hacer lo posible
para lograr la visión. En este caso, trabajar como grupo alma, como grupo familiar, evangelizar, hacer las distintas actividades quizás que tenga el grupo familiar, pero siempre mirándolo desde el punto de vista evangelístico. El discipulado, no sé si aquí todos los hermanos están en discipulado, pero se ha comenzado ya un plan de discipulado, por lo menos de mujeres y hombres, que comprende precisamente el que usted y el discipulador crezcan así como Jesús necesitó a sus 12. Ya Jesús, cuando inicia su ministerio, recluta a sus 12 discípulos principales, lo sabemos, los apóstoles, y él comienza su ministerio a través de ellos. Entonces, el Señor Jesús, como maestro, como discipulador, comienza a enseñarles experiencias de vida. Y él comienza, no les dice a sus discípulos, siéntense ahí que los voy a discipular. Muchas veces tenemos ese concepto súper religioso del discipulado, que ya por manos disipúleme. Y no se dan cuenta que el maestro, cuando del hecho de solamente decirles ven y sígueme, ya comienza un discipulado de carácter intensivo. Porque él empieza a enseñar vida. Claro, él le da parábolas, le da enseñanza, hablando de la palabra, hablando del reino, pero el Señor les mostraba el amor con el prójimo, el Señor les mostraba cómo desenvolverse ante distintas situaciones. Les enseñó la paciencia, les enseñó la obediencia, pero no les decía, hey hermanos, siéntense que hoy les voy a enseñar la obediencia y la paciencia. El Señor, a través de experiencias de vida, de transmisión de vida, le enseñaba la obediencia, le enseñaba la paciencia, le enseñaba la mansedumbre, le enseñaba y le enseñaba el carácter de un hijo de Dios. Entonces, nosotros hemos comenzado hace un par de semanas ya con discipulado, y de verdad sabemos en el Señor que va a ser algo tremendo. Y esto lo da el grupo familiar, lo da la casa. En este caso lo estamos haciendo obviamente online, pero ya abriéndose todo y entrando en una pseudo normalidad que nos permita poder reunirnos, hablando del discipulado, lo vamos a hacer. La mayordomía. La mayordomía tiene que ver con la administración, con el servicio. Entonces, por ejemplo, hay hermanos dentro del grupo familiar que ejercen la mayordomía de ser el tesorero, por ejemplo. O algún hermano que ejerce la mayordomía de ser el que da el servicio de maestro de niños, o la mayordomía de ser un hermano mayor y visitar a aquellos discípulos que son nuevitos en el grupo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los grupos familiares en las casas crecen, hablábamos, superando el número de 25 integrantes, se debe multiplicar en otro grupo familiar, donde el ayudante del líder, o sea, el asistente, junto a los discípulos más avanzados, algunos hermanos mayores, toman la responsabilidad de cuidar y guiar al nuevo grupo. Entonces se requiere un cambio de paradigmas para esto. ¿Qué es un paradigma? Es lo que controla nuestra manera de ver y experimentar la vida. Tenemos que modificar la perspectiva, la forma de ver la iglesia y verla como Jesús la ve. Para esto debemos preguntarnos cómo ve la iglesia Jesús y cuáles son los valores y principios más importantes para él. Veamos eso. En Hechos capítulo 10 nos habla acerca del nacimiento de la iglesia primitiva, relatando acontecimientos que tuvieron lugar en la casa de Cornelio, un hombre gentil, quien reunió a todos sus familiares, amigos y conocidos para escuchar el evangelio a través de Pedro. Yo le invito a que pueda leer Hechos capítulo 10, es una historia súper edificante, ver cómo el Espíritu Santo y el Señor mueve todas las cosas para que el reino sea expandido. En este caso, en la casa de Cornelio recibió un mensaje de que a él lo iba a visitar Pedro, y Pedro él recibió el mensaje de que tienes que ir a la casa de Cornelio. Entonces, ninguno de los dos se conocía, pero el Espíritu Santo los juntó. ¿Y qué hizo Cornelio? Precisamente lo que nosotros queremos y debemos hacer con nuestros grupos familiares, que es, ¿qué hizo Cornelio? Un hombre gentil quien reunió a todos sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, o sea, a sus vecinos, a los amigos del barrio. ¿Para qué? Para escuchar el evangelio a través de Pedro.
Entonces, desde ese instante, las casas se convirtieron en lugares propicios para la difusión del mensaje de Cristo y aún para la realización de milagros en el nombre de Jesús, fortaleciendo el cuerpo de Cristo que se ha extendido por todo el mundo. Veamos algunos antecedentes bíblicos en relación a los grupos familiares. Veamos. La estrategia de los grupos familiares aparece de manera registrada, especialmente en el Nuevo Testamento. Ya, principalmente en el Nuevo Testamento es donde los grupos familiares se dan a conocer, se muestran. Ya, obviamente en la Biblia usted no va a encontrar que se llame grupo familiar, ni célula, no, casa, nombre nomás, o reuniones en casa. ¿Ok? Entonces, esto tiene siempre la connotación de estar asociado al ministerio de Jesús y de los apóstoles. Entonces, primero, Jesús ministró continuamente en las casas. Jesús obtuvo el mayor número de seguidores ministrando en las casas, publicanos, ladrones, prostitutas, y mucha gente que había recibido el menosprecio de la sociedad judía recibió la bendición en sus hogares de tener al Señor. Mateos 9:10 dice, y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, perdón, a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces, debemos entender que nosotros estamos llamados para afectar al mundo, no a ser consumidos por el mundo. Entonces, hay mucha gente que se abstrae del mundo, que se encierra en una iglesia y dice, no, es que los mundanos aquí, los mundanos allá, pero no existe esa atención a la gran comisión que el Señor nos envía, que es ir a todas las naciones y hacer discípulos en el nombre de Jesús. Entonces, muchos cristianos que yo conozco, amigos míos o conocidos, tienen esa posición. No, es que mi vecino es aquí y allá, entonces no, yo no le hablo. No, es que yo no me meto con nadie en el pasaje porque, no, porque yo soy evangélico y el Señor me dice que no tengo que ser del mundo. O sea, conversar con un vecino, predicarle la palabra, al contrario, no nos hace ser del mundo. Abstraernos de la gran comisión sí nos hace ser en muchos sentidos gente religiosa que la verdad no está en el propósito de Dios. O sea, muchas veces nosotros decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y quiero que tú me muestres qué desea tu corazón para yo hacerlo. Y no nos vamos a la escritura que el corazón del Padre, en el corazón de Dios está que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si uno quiere hacer la voluntad de Dios para agradar su corazón y hacer lo que Él quiere que hagamos, primero debemos partir por evangelizar, por procurar de que todos reciban este mensaje. Pero si no lo hacemos, de verdad no estamos atendiendo a los deseos del corazón del Señor. Entonces, Jesús, ¿qué hacía? Precisamente él ministraba en las casas y los fariseos, mucha gente hoy en día dentro de la iglesia se comportan como reales fariseos. Oye, hermano, tú le estás predicando a esos borrachos. Oye, hermano, tú le estás predicando a esos drogadictos. Oye, hermano, tú le estás predicando a esa señora que está loca. No, esta vecina es media loca, entonces nadie le habla en el pasaje. A mí me ha tocado en dos ocasiones vivir en lugares donde hay una persona que todos la llaman como la vieja loca, como la señora loca, y como que nadie le habla porque está loca y no hay que hablarle. Y no sabemos que muchas veces, o sea, siempre, si yo me voy a los registros del Nuevo Testamento, el Señor cuando hacía milagros, cuando llegaba algún enfermo, sea un esquizofrénico, una persona que tenía demonios, o que tuviera una enfermedad cualquiera, el Señor, la Escritura dice que los liberaba y sanaban. Entonces el Señor, ¿qué nos muestra en la Escritura? Que mucha gente de la que tenía enfermedad era porque los demonios estaban afectando su cuerpo físico. Entonces, claro, quizás la libertad de la loquita, del drogadicto, del alcohólico, del hombre que tiene buena situación económica, que tiene una familia súper linda, pero realmente por dentro está destruido, la esperanza siempre es Cristo. Hace un tiempo atrás nosotros hicimos una redada, un proyecto, un plan que se llamó OMT. Yo creo que algunos hermanos aquí se pueden acordar que era la Operación Movilización Total, ya OMT. ¿Qué hacíamos? Fijábamos una plaza X en un lugar geográfico, la idea es que fuera una plaza donde fueran los fines de semana muchos niños a jugar, que se juntaran la familia, etcétera, etcétera.
Y nosotros decíamos ya, el sábado X vamos a evangelizar en ese lugar, pero un mega evangelismo, con pintacaras, con música, con operaciones profesionales. Por ejemplo, si alguna hermana pintaba la uña y se ponía un stand de pinta uña, si un hermano cortaba el pelo, se ponía un stand para cortar el pelo, si un hermano era abogado, ofrecía sus servicios de asesoría judicial. Tratamos de llevar todos los dones y las profesiones a esa plaza, obviamente con el fin de después evangelizar, o sea, cuando tuviéramos a toda la gente ahí reunida, que los niños comiendo dulce, que su globito y todo, entregar el mensaje de Cristo. Pero antes de eso, nosotros preparamos una semana la práctica de ese evangelismo. Esto venía preparado con anticipación, se pusieron mapas, se vio el lugar, se observó qué plaza, por ejemplo, fuimos a Pudahuel Sur. Me acuerdo que fuimos un sábado a ver qué tal cantidad de gente había en esta plaza, qué tal cantidad había en esta plaza, y nos quedamos con una. Oramos por ese lugar, hicimos todo lo que, bueno, más adelante usted cuando avance en el ministerio van a ver todo lo que es cartografía espiritual, qué espíritus se mueven en el lugar. Y a mí me llamó la atención que de la plaza para allá se movía lo que era alcohol, droga, eh, riñas, etcétera. Gente juntada en la esquina, una población de ese tipo. Y de la plaza para acá, casas bonitas, pero todo enrejado, hermano, no se veía nada para adentro. Reja hasta por si acaso, que las protecciones tenían madera, que todo tenía madera. Entonces, claro, eso nos muestra la inseguridad de la gente de la plaza para acá, que a lo mejor tiene inseguridad de la gente de la plaza para allá. Nosotros íbamos y en ningún momento vimos a un vecino conversar con su otro vecino. Veíamos, porque hacíamos caminatas de oración por los pasajes. Entonces, en estas casas bonitas, de gente que supuestamente ha logrado su sueño de tener su casa propia, su auto bonito, se veía esa soledad y ese encierro. Llegaban los vecinos en la tarde, porque íbamos a orar nosotros eso entre las 6 y las 8 orábamos, ahí caminábamos orando por las casas, declarando la palabra del Señor, la salvación. Llegaba un auto, al lado llegaba el otro auto, los dos vecinos entraban a su auto y ninguno se saludó y ni sé si se conocían. Entonces vemos la apatía también y todo eso cuando nosotros llegamos a ofrecer, mire, el sábado vamos a tener esto, vamos a estar regalando globitos para los niños y la gente como que, ya, ¿y cuánto vale? No, es que esto no tiene costo, traiga a sus niños y pasemos un momento rico. Pero ¿cómo van a regalar? No tiene costo. La gente se sorprendía porque nosotros estábamos ofreciendo, entre comillas, un servicio de entretención sin cobrar nada. Entonces, ahí se ve también la gente, lo apática que es, los espíritus que se mueven también ahí, la poca comunicación, etcétera, etcétera, la inseguridad. Y nosotros orábamos por todo eso que el Espíritu Santo nos iba mostrando. Entonces, mucha gente se abstrae del mundo. Deja que ellos sigan su camino, que sigan siendo drogadictos, alcohólicos, que sigan siendo gente insegura. Entonces Jesús no hacía eso. Jesús entraba en las casas, comía con los publicanos, con los ladrones, con aquellos que estafaban a la gente con sus impuestos, les cortaban la cola un poquito más y se quedaban con algo. El Señor comía con esa gente porque ellos son los que necesitan salvación. Entonces las casas son precisamente para esto. Abrir una casa en medio de un barrio, una villa bonita o un barrio donde exista mucho drogadicción, alcohol, ofrece las mismas posibilidades de salvación. O sea, aquí no estamos hablando de la condición económica de la gente, estamos hablando de la condición espiritual que ellos tengan, la condición de su alma, la condición de su entorno. Entonces, Jesús ministró continuamente en las casas y es donde más tuvo resultados y donde también fue juzgado y apuntado con el dedo. Jesús también operó sanidades en las casas. Milagros y sanidades fueron operadas por Jesús a lo largo de su ministerio y las casas se convirtieron en lugares a los que la gente acudía para ser restaurados físicamente. Por ejemplo, al entrar Jesús en la casa principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Ya, el Hermano ejemplo de Claudio, Lázaro. Jesús le avisaron que su amigo Lázaro hermano Claudio, había muerto. Y Jesús fue a la casa de Lázaro y lo revivió. Aquí también en Mateos 9, 23, 24, cuando la niña, habían
le habían dicho a Jesús que había una niña muerta, y él llega así como súper relajado y le dice, córranse, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y hizo el milagro de despertarla. Sé que el único que ha resucitado por sí solo es el Señor. Algunos dicen, no, es que el primero que resucitó fue Lázaro, pero Lázaro fue resucitado por el Señor. Jesús venció la muerte, que es distinto, como tip. Jesús venció la muerte. Él resucitó por sí mismo. No lo resucitaron. Esa es la diferencia con Lázaro, con la niña que estaba supuestamente muerta. Jesús usó las casas para formar a sus 12. El Señor Jesucristo tan pronto seleccionó a sus 12, se dedicó a formarlos y a transmitir su carácter en ellos, y con este fin aprovechó todo instante en que compartían, incluso en las casas. Por ejemplo, en Marcos 9, versículos 33 al 35, dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ahí le está enseñando y lo está formando en una casa principalmente, pero como les decía anteriormente, lo estaba formando en carácter. O sea, el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. El que quiera ser el mayor tiene que ser el menor. ¿En qué quiere decir el menor? En que... Deme un segundito. Ay, sí, se me había ido el video, parece. Ahí volví. ¿O no volví? Ya. ¿Se escucha, cierto? ¿Se escucha? Sí, ya. Que creo que tuve un problema con el video, pero vamos. Entonces, el Señor Jesús los estaba formando precisamente en una casa. Entonces, usó esta casa para formar a sus 12 y en este caso les enseñó acerca del servicio. Aquel que quería ser el mayor debía servir al resto. A ver, a ver, a ver. Sí, se me fue la cámara, pero lo vamos a solucionar enseguida. Jup. Voy a poner mientras mi cámara del frente. Ahí sí. Ya. La Santa Cena se compartió por primera vez en una casa. ¿Ok? Entonces, la Santa Cena fue una de las ordenanzas que Jesús dejó a sus discípulos y por lo tanto constituye uno de los principales actos conmemorativos de la iglesia. Dice en Mateo 26, versículos 17 y 18, dice lo siguiente. El primer día de fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Entonces, la casa se transforma en un lugar físico muy importante para la iglesia y para el ministerio de Jesucristo. El Espíritu Santo fue derramado por primera vez en una casa. El día de Pentecostés, orando en un lugar llamado Aposento Alto, que era una casa, ya mucha gente se imagina el Aposento Alto como un monte o algo. No, el Aposento Alto era una casa. Un grupo de hombres comunes fueron sorprendidos por la presencia del Espíritu Santo, cumpliéndose de esta manera la promesa de Jesús, que dice en Hechos 2, versículos 2 y 4, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Antes de irse el Señor Jesús le dice a sus discípulos, no hagan nada hasta que venga el Espíritu Santo. Por eso esto
estos hermanos que estaban orando precisamente, era lo único que hacían, se congregaban en las casas a orar, a orar, a orar. Ellos no salían a evangelizar ni a predicar el evangelio en ese tiempo, ni a hablar de Cristo, ni nada. Porque el Señor Jesús les dijo, no hagan nada hasta que venga el Espíritu Santo. Y es aquí donde en una casa precisamente estaban orando, buscando del Señor, y fue cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés. ¿Mm? Entonces, la iglesia se fundó en las casas. Entonces, fueron las casas el lugar seleccionado por los primeros cristianos para compartir las enseñanzas y perseverar en la doctrina. Como leímos delante, en Hechos 2:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y como tip o como otro punto también, el apóstol Pablo desarrolló su ministerio en Roma en una casa. Pablo, quien pasó de ser un perseguidor de la iglesia a convertirse en un firme seguidor del Señor Jesús y predicador del Evangelio, cuando estuvo en Roma, hizo su trabajo ministerial en una casa. Nosotros lo podemos ver en Hechos 28:30. Dice, y Pablo permaneció 2 años y medio en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Entonces Pablo hizo iglesia precisamente en una casa arrendada. Arrendó una casa en Roma y ahí hizo iglesia. Y él recibía en la casa a todos los que a él venían. Entonces la casa forma un papel preponderante en la historia de la iglesia. Es por eso que nosotros la tomamos y no desde hoy, como les decía. Las casas siempre, de que tengo uso de razón en movilización cristiana, han sido la parte fundamental de donde hacemos iglesia. Entonces, veamos la importancia de la visión de multiplicación. Abrir la puerta de una casa para que funcione un grupo familiar equivale a llevar el arca de Dios a ella, para desde allí irradiar con la luz del Evangelio a todo un vecindario. Al ser fieles en lo poco, hablemos de un grupo familiar, el Señor se irá encargando de colocarnos en lo mucho. Si usted quiere, anhela algún ministerio, como decía Pablo, no es malo anhelar ministerio, no es malo querer ser pastor, no es malo querer ser profeta, pero para hacer cualquiera de lo que queramos manifestar, ser ministerialmente, tiene que partir en un grupo familiar. Todo tiene que darse en un grupo familiar. El grupo familiar, usted no puede pretender ser un pastor, usted no puede pretender ser un profeta, usted no puede pretender ser un líder, usted no puede pretender ser un adorador si es que en su grupo familiar no lo es. No podemos pretender ser algo en el reino de Dios si en lo mínimo, en lo poco, somos fieles. Entonces, todos debemos ser algo. Aquí nadie está llamado para ser un hermano que vaya los domingos y se siente en la banca y reciba la gloria del Señor manifestada en un culto, sino que todos debemos ser agentes partícipes en la multiplicación y la expansión del reino de Dios. Amén. Entonces, el éxito de la iglesia está en los grupos pequeños. En la medida en que la iglesia se apropie de la estrategia de los grupos pequeños y se esfuerce en desarrollarla, el éxito se irá presentando al interior de la congregación y se verá reflejado el crecimiento espiritual y numérico. La estrategia de los grupos familiares facilita la formación y capacitación de discípulos que se encargarán de difundir el mensaje de Cristo en todo el mundo. Entonces, si nosotros en nuestro grupo familiar, llevamos a cabo, deme un segundito, 6, 7, 5, 8, 2. Si nosotros en nuestro grupo familiar llevamos a cabo correctamente la estrategia esencial del grupo familiar, que es evangelizar, discipular, etc., la iglesia va a ser la que va a crecer. Si bien es cierto, el grupo familiar donde usted se congregue va a crecer en número, obviamente, pero la iglesia es la que está creciendo. Si usted le evangeliza a algún vecino, primero que usted está recibiendo un galardón
está acumulando, como decía un pastor por ahí, perlitas para su corona. Porque cada persona que usted evangelice y se convierta, cuando se convierte el pecador, ahí dice la Escritura que hay gozo en el cielo, cuando un pecador se arrepiente. Entonces nosotros debemos entender que el grupo familiar no es porque nosotros estamos cumpliendo solamente una estructura y en relación a esto nosotros nos movemos, sino que el propósito del grupo familiar es poder alcanzar a nuestro vecindario, a nuestra comuna, a nuestra región o a nuestra nación para Cristo. Los grupos familiares permiten el pastoreo persona a persona, que eso lo explicaba hace un momento. Jesús siempre se preocupó por llegar a la necesidad de cada persona y desarrolló su ministerio a través del contacto con la gente sin la limitación de un recinto. Eso lo podemos ver en Marcos 6:34. Entonces, la visión de grupo familiar nos permite actuar de la misma manera que lo hizo Jesús. Aún el creyente más sencillo puede reunir a su familia y el líder del grupo familiar puede ejercer un pastoreo directo con cada persona. La labor pastoral se hace mucho más fácil cuando el trabajo no recae sobre una sola persona. Entonces, cuando un pastor logra involucrar a la iglesia en el trabajo de los grupos familiares, los resultados son más efectivos y cada miembro de la congregación se sentirá siempre cuidado. Hay muchas congregaciones que yo voy, llego y el pastor no tiene idea que fui. Pero nosotros, no es que nos ponga por ejemplo, pero nosotros nos preocupamos. Si usted estuvo en algún culto presencial, eh, todos los cultos, hermano, hay alguien nuevo hoy día, y si alguien levantaba la mano, hermano, queda plenamente identificado, se le acercaban, le tomaban la patente y usted ya pasaba a padres espirituales, que lo vamos a hablar más adelante, y ya está plenamente identificado. Entonces, la persona nueva que llega, la tomamos para el reino y nos preocupamos como un hermano menor. La llamada, hermano, lo estamos llamando de movilización cristiana, lo tomamos los datos el día domingo, queremos saber si tiene alguna petición de oración, cuál fue el motivo por el cual nos visitó, si alguien lo invitó, está yendo a algún grupo familiar, sí o no. Entonces, vamos también abriendo nuestro, por decirlo así, nuestro servicio de cobertura sobre el nuevo creyente o sobre el nuevo asistente. Entonces, por lo general, hay hermanos que llegan o personas que llegan porque vienen reconciliándose con el Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, oramos por él para que su reconciliación sea efectiva. Si alguien necesita oración, vamos, oramos por él y vamos también desarrollando la vida espiritual del nuevo creyente. Entonces, el grupo familiar precisamente nos permite derivar a este nuevo creyente, o si el nuevo creyente se ganó desde el grupo familiar, enseñarle la palabra, enseñarle a orar, visitarlo, orar por él, ver su situación, porque muchas veces hay gente que llega, y me ha tocado en muchos casos, gente que llega a la iglesia porque se le mueven las cosas en la casa. No, es que en mi casa pasan cosas, dicen. ¿Y qué pasa en su casa? No, que nosotros de repente estamos tranquilos y se cae una taza. O estamos tranquilos y se empieza a mover la lámpara. Y ya, no, yo vengo para que oren por mí. Entonces, resulta que la mayor parte de esta gente, usted va ahora a su casa, dejan de pasar esas cosas y no va más a la iglesia. Y pierde lo esencial de lo que es el reino de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Antes de ir a orar a su casa, lo metemos en este proceso de nuevo creyente. Le explicamos por qué suceden estas cosas, le explicamos que no podemos andar orando a diestra y siniestra, porque el mundo espiritual se mueve de una forma muy astuta. Dice la escritura que cuando alguien ministra liberación, parafraseando, para no ser tan técnico, ministra liberación, el espíritu sale de ese cuerpo, y si este cuerpo no se mantuvo en santidad, en oración, no se mantuvo en comunión con el Señor, queda desocupado. Entonces el demonio que habitó tanto tiempo acá y que tenía argumentos legales porque era su casa, era una toma que tenía él se tomó ese cuerpo y usted ha visto en la tele cuando la gente se toma las casas, no, es que esta casa está abandonada y yo tengo el derecho y me la tomé y para sacarme tienen que empezar un juicio y el abogado y toda la cuestión.
Entonces, el espíritu, el demonio, tenía un derecho legal sobre ese cuerpo porque se tomó ese cuerpo, porque esta persona abrió puertas para que este individuo de tiniebla entrara en él. Se le practica liberación. Entonces, ¿qué pasa? Si va una persona de la iglesia nueva, no, es que yo tengo pesadillas, terror nocturno, necesito que me ministre liberación. Se ministra liberación, el demonio se va, dice la escritura, que después de un tiempo vuelve a ver en qué situación estaba su hogar antiguo. Y si está desocupado, o sea, no lo ocupó con el Espíritu Santo, en oración con el Señor, ¿qué hace? Va y toma 7 peores que él. O sea, si este era malo, busca a 7 más malos que él. Y vuelven y lo invita a su casa. Y entran nuevamente y el estado postrero de esta persona que había sido liberada, ya se lo encargo, hermano. Si antes tenía terror nocturno, yo creo que ahora es como un vampiro, prende la luz y ya ¡ah! Y ahí, claro, terror nocturno, que crisis de pánico, que esto otro, que depresión, que muchas cosas. Entonces, todo eso son demonios. Y eso lo doy firmado ante notario. Porque yo he visto casos de crisis de pánico muy cercanos. Hermano, años de crisis de pánico, no a mí, pero años de crisis de pánico. Liberación, listo. Nunca más crisis de pánico. Pero hermano, así, show cuáticos de crisis de pánico. Entonces, no, es que es una enfermedad, que el estrés, no, hermano, son demonios. Son demonios, yo lo puedo dar por testimonio cercano que son demonios. Si alguien dice lo contrario, que se la vea con el Señor. No, pero de verdad, no sé, como experiencia, a tal punto una crisis de pánico que estábamos en Año Nuevo, 11, 11:30 de la noche, así listo para darnos el abrazo, y la lengua se le puso tiesa. Se desmayó como saco de papa, hermano. Y yo iba en otra iglesia, y había un doctor dentro de la iglesia. No, crisis de pánico, hay que llevarla al sapo en ese tiempo de Garín. Para los que vienen en Quinta Normal, cachan cuál es el sapo de Garín. Sapo de Garín, en auto, llegamos allá, hermano, si pesaba 50 kilos, eran 200 kilos, así, ¡bah! A camilla, despierta, no, crisis de pánico, súper normal para los doctores. Despídase porque le vamos a poner diazepam a la vena, como en las películas. A medida que iban poniendo diazepam, feliz año nuevo. Despertó el otro día como a las 12 de la tarde. Y eso se solucionó años después con una, podemos decirlo así, una simple liberación, hermano. Que de simple no tiene nada. De simple no tiene nada, no en el hecho de hacer la liberación, en lo complejo, en lo fundamental, en lo ¿cómo llamarlo? En lo eficaz que es la liberación. Pero después de eso hay un trabajo de búsqueda, de oración, de ayuno y llenar también nuestro ser del Espíritu del Señor. ¿Ok? Entonces, esto se puede dar en grupos familiares. En un culto de domingo, usted no va a ver que vamos a estar liberando gente, a no ser que se manifieste alguna persona por ahí, se va, se toma y se le hace liberación aparte. Pero en un culto usted de domingo no va a ver que vamos a estar haciendo liberación. Eso sí se hace en las casas, o se puede hacer en las casas, o se hace a través del grupo familiar, visitando al hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los grupos familiares también son pequeños grupos que fortalecen la iglesia. Al interior de un grupo familiar se cumple una labor evangelística, ya que personas nuevas son invitadas idealmente cada semana para que puedan ser ganadas para Cristo. También se edifica el nuevo creyente a través de la enseñanza de la palabra para que lleguen a ser instrumentos útiles en las manos del Señor cuando la iglesia se multiplique. Insisto, nadie que llega a la iglesia es para estar calentando una silla. Todos que llegan a la iglesia tienen un propósito fundamental en el desarrollo de esta misión tremenda. Son una forma de suplir la necesidad de los grupos familiares o la reunión en casa, son una forma de suplir la necesidad de cada persona.
Los miembros de cada congregación no solo tienen necesidades de carácter espiritual, emocional, sino también material. Las reuniones de hogar también contribuyen a la satisfacción de sus necesidades, tal como ocurría en la iglesia primitiva. Leímos en Hechos 2, del 44 al 47, de que ellos tenían todo en común. Si nosotros en un grupo familiar vemos que alguien está pasando por una escasez, inmediatamente tomamos carta en el asunto y, no sé, hacemos una caja, lo apoyamos con dinero, aparte de todo el apoyo moral, espiritual que le podemos brindar al integrante. Amén. En los grupos familiares el grupo familiar constituye una fuente de formación de discípulos, que lo hablaba también hace un ratito. La estrategia de multiplicación tiene como finalidad hacer de cada creyente un discípulo para proyectarlo como un líder. Funcionamos nosotros bajo la premisa: un líder no nace, se hace. Entonces, es el modelo de Jesús para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nosotros vemos a Pedro. Pedro no era un líder, era un pescador. Y ser pescador no era poca cosa tampoco. Entendamos que era una actividad, un oficio bien remunerado en aquel tiempo. Hoy día vemos como un pescador una persona que se abstrae del mundo profesional. Pero en ese tiempo un pescador, entendiendo que vivían en zona costera, tenían buenos ingresos, eran los que llevaban alimento al pueblo y también tenía una connotación importante. O sea, no era menor ser pescador tampoco en ese tiempo. Entonces, Jesús va donde Pedro, que no era un líder, y le dice: sígueme. Y Pedro lo sigue, pasa la historia y le dice: Pedro, sobre ti fundaré mi iglesia. Pedro, que es piedra, que es roca, sobre ti fundaré mi iglesia. Entonces Pedro, de pasar a ser, en el buen sentido de la palabra, no en el oficio, un simple pescador que no era líder, a pasar a ser aquel que inicia la iglesia y al cual se le entregaron las llaves del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Pedro no se formó solo, no nació líder. Jesús lo formó como el gran maestro y lo hizo ser quien era. Pablo, siendo tremendo, Pablo era políglota, Pablo tenía estudios universitarios, Pablo podía hablar. Entendamos el contexto, que cuando nosotros estudiamos los griegos y los romanos en el colegio, estudiamos precisamente en esos tiempos, en esas temporadas. Imagínense la corriente de pensamiento, de sabiduría que tenían los griegos en ese tiempo. Pablo se peinaba con eso. Pablo no tenía problema en debatir con un griego de filosofía, porque era un tipo extremadamente intelectual. Entonces Pablo, siendo un líder o pudiendo ser un líder, de hecho en la secta de los fariseos, Pablo era connotado. Pablo estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban. Pablo estaba ahí principal persiguiendo a la iglesia. Entonces Pablo, teniendo todo para ser un líder, dijo: yo todo lo que sé lo tomo por basura a fin de obedecer a Cristo. Entonces Pablo no fue lo que es por lo que sabía, sino que Pablo fue lo que es por lo que dejó de saber, para tomarlo de Cristo, para tomar esta sabiduría que viene del cielo, que se le fue entregada a nosotros, así a nosotros. Amén. Entonces, no es válido, y se lo digo en mucha buena onda, no es válido que usted diga hoy o mañana que usted no puede. No, es que yo no tengo capacidad, es que yo no sé hablar, es que yo no tengo estudio, es que yo no sirvo para eso. Porque si el Señor lo tomó, hermano o hermana, es porque a Él le plació y Él le va a entregar las capacidades que provienen de Él para poder manifestar lo que Él ve de usted en el reino. Entonces, no es del que corre, como dice la Escritura, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces, como conclusión, para ir terminando justo, los grupos familiares se reúnen semanalmente para compartir la palabra de Dios, adorar al Señor, mientras cada quien es pastoreado de manera directa, siendo satisfechas sus necesidades. Y sin olvidarnos de la aplicación evangelística también. Entonces, procuremos eh, desafiarnos a nosotros mismos. Procuremos desafiarnos.
veámonos, ¿quién estamos siendo? ¿Qué aporte estamos haciendo al reino? ¿Me estoy cuestionando yo mismo? Porque si usted se está cuestionando, hermano o hermana, es porque de verdad usted no sabe lo que Dios ha dicho de usted. David, siendo un simple pastor de ovejas, llegó a ser el rey de Israel porque a Dios le plació y porque él lo tomó y le dijo, tú vas a ser rey de Israel. Pero siendo solamente un pastor de ovejas. No es lo que estudiamos. David no era un gran guerrero. En ese tiempo el guerrero, era de alto nivel, connotado dentro del pueblo, un guerrero fuerte, connotado. Pero David no era eso. David era un flacuchento que andaba pastoreando ovejas, que peleaba con el león, que peleaba con el oso, pero nadie sabía. Entonces lo que el Señor ha dicho de usted, usted no lo puede negar, no lo puede tapar, no puede contradecir al Señor. Entonces, hermanos, cuando a usted se le entregue una palabra profética, atesórela. Cuando más adelante tengamos presbiterio profético y usted pase un presbiterio profético, si aún no lo conoce, cuando sea el momento, pase, hermano o hermana. Y cuando el Señor le entregue una palabra de dirección para su vida, tómela, porque es lo que el Señor ha dicho de usted. Y usted tiene que ir por esa palabra para que se cumpla. Si usted se queda sentado en su casa y el Señor le dice que usted va a ser un gran evangelista y se va a quedar sentado en su casa, nunca va a ser un gran evangelista. En cambio, si usted se pone a estudiar la Escritura, si usted se pone a ver cómo se manifestaba el Evangelio en la iglesia primitiva, cómo predicaba Pedro, cómo predicaba Pablo, si usted lee Romanos y ve la doctrina pura que hay ahí, claramente va a tener argumentos para poder evangelizar. Si usted se pone en oración, se pone en ayuno, el Espíritu Santo le va a entregar todo lo que usted necesite. Amén. Y así con los distintos ministerios que el Señor le quiera, nos quiera entregar. Amén. Así que eso, hermano. Dejamos hasta aquí la clase de hoy.